¿Existe realmente una iglesia verdadera? Interesante la pregunta. De paso, en la Biblia es el mismo Señor que habla de mi pueblo y que habla también de su iglesia. Es el Señor. Así que el que identifica un pueblo, una iglesia como perteneciente a él, es el Señor. No nos extrañemos si en el día final la mayor cantidad de personas perdidas no son ni del mundo musulmán, ni del mundo del budismo, ni del mundo del hinduismo, sino del cristianismo, porque son los que han estado más expuestos a la luz y a la verdad. Como tú dices, están al lado de nosotros, están expuestos constantemente a la verdad. Tendrán menos excusa de no haber recibido la luz de la verdad, porque la mayoría de hecho la conocen. Así que no nos extrañemos si la mayor cantidad de personas perdidas al final son del cristianismo entre todas las religiones mundiales. Yo creo en Dios, yo soy hija de Dios y con eso basta. Yo quiero que usted me le diga algo a esas personas que tienen ese pensamiento. Sí, cualquier persona puede pensar en lo que quiera. Cada uno es libre de pensar y tener el concepto, pero ser un hijo de Dios no es decirlo. Así fuera muy fácil. Ser hijo de Dios no es tan sencillo. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le ha dado el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Bienvenidos una vez más a tu podcast Seamos Sabios. Como pueden ver, en estos momentos nos encontramos fuera de los estudios y estamos en el estado de Maryland. Así que hoy no te puedes perder este tema y el gran invitado que tenemos, porque va a ser de mucha bendición y edificación para ti. Arleni, cuéntame. Bueno, así mismo como ya ustedes escucharon, estamos hoy fuera de nuestros estudios, pero es más grato aún con quien estamos, y es con nuestro querido pastor Mario Rondón. Mario Rondón hoy nos está visitando, bueno, nosotros lo estamos visitando a él en este momento, pero está una vez más con nosotros en este segmento de Sé Sabio, y el tema de este segmento se llama La Iglesia Verdadera. Pastor Mario Rondón, bienvenido una vez más a nuestro programa Seamos Sabios. Gracias. Un privilegio poder compartir con ustedes nuevamente y desde aquí, donde le agradezco que se hayan trasladado a este lugar para aprovechar el contexto y poder tratar ese tema tan importante y cardinal, sobre todo en la parte final de la historia. Amén, así es, pastor. Pastor, la primera pregunta que tenemos para este tema es: ¿existe realmente una iglesia verdadera? Interesante la pregunta. De paso, en la Biblia es el mismo Señor que habla de mi pueblo y que habla también de su iglesia. Es el Señor. Así que el que identifica un pueblo, una iglesia como perteneciente a él, es el Señor. Por eso encontramos que desde el principio, después de la entrada del pecado, los hombres comenzaron a identificarse o como hijos de Dios o como puramente hijos de los hombres. O sea, los que hacían y obedecían la voluntad de Dios o los que seguían la voluntad puramente humana. Por eso, cuando el Señor decide terminar con la primera generación, leemos en Génesis, en el capítulo 6, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres, o sea, los creyentes, que las incrédulas eran hermosas, comenzaron a tomar entre sí. Y entonces allí se comenzó a mezclar lo que tenía que ver con la descendencia sagrada, aquellos llamados a ser santos, con los mundanos. Y Dios siempre ha dejado bien en claro que no se debe unir en yugo desigual. Tanto y tan serio es eso que Dios se reaccionó a esa situación poniéndole punto final a esa generación. Así que desde allí lo vemos que están divididos. Más adelante Dios entonces, de la descendencia de Abraham, llama a un pueblo y lo identifica. En la antigüedad la iglesia de Dios era la nación de Israel, y por eso vemos
que toda persona que quería accesar a la salvación en la antigüedad tenía que entrar en contacto con Israel. Habían personas de otras nacionalidades, como es el caso de Naamán el sirio, como es el caso de Rahab la ramera, Ruth la moabita, en fin, personas de otras naciones que en algún momento, por el conocimiento que les llegó del verdadero Dios, decidieron abrazar la salvación y se pusieron en contacto con el pueblo de Dios. Así que nota cómo la salvación está estrechamente relacionada con el pueblo que Dios ha hecho depositario de esa verdad. Porque aunque ciertamente el pueblo de Dios nunca ha sido perfecto, pero la verdad que Dios le ha depositado y el Dios a quien le sirve sí es perfecto. Amén. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos a Jesús estableciendo su iglesia. Exacto, sí. Su iglesia, que la componen primariamente los judíos que fueron conversos al cristianismo, los discípulos, los apóstoles, pero que una vez comienzan a predicar, como le dijo el Señor Jesús, Sí. me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya la iglesia de Dios es integrada por personas de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Wow. Y Dios tiene hijos fieles en todos los cuerpos religiosos, como veremos. Sin embargo, Él ha dicho que tienen que ponerse en contacto con los suyos. Él ha dicho en Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, Sí. Ok. las cuales me conviene traer. O sea, no le conviene dejarlas donde están. Sí. Le conviene traer, y Él dice, para que haya un solo rebaño, que siga un solo pastor, que es Cristo Jesús. Amén. Pastor, ¿y qué evidencias nos muestra la Biblia sobre esa iglesia verdadera? ¿Qué podemos encontrar en la Biblia? Bueno, lo primero es lo que ya he mencionado, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros podemos encontrar evidencias de las características del pueblo de Dios, de la iglesia verdadera, hasta el tiempo del fin, contra la que incluso el diablo desata su furia. Hay dos características muy especiales que aparecen en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, donde dice que el dragón, o sea, el diablo, se llena de ira contra la mujer, que en la profecía representa a la iglesia, porque guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Así que dos características que tiene la iglesia de Dios son las que enfadan al enemigo y le hacen ir en su persecución, le hacen ir en pos de ella, le hace desatar la guerra contra ella y contra especialmente los siervos de Dios que forman parte de esa iglesia. Y es que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Esas son las características de la iglesia de Dios a lo largo de la historia, y de manera especial se enfatiza en el tiempo del fin. Wow. Muy interesante, pastor. Mire, pastor, yo he escuchado personas que dicen, por ejemplo, en mi caso, cuando yo me bauticé, que yo era de otra iglesia anteriormente, de donde toda mi familia es, yo recuerdo que a mí me dijeron que por qué me iba a bautizar a esa otra iglesia, la iglesia adventista, si esa era la iglesia verdadera. Entonces, después, muchas personas que yo he conocido también de otras denominaciones también dicen lo mismo, que ellos son la iglesia verdadera. Entonces, nosotros tenemos la esperanza de ser de parte del pueblo de Dios. ¿Será que hay más denominaciones, más personas que también son parte del pueblo de Dios, siendo de otra denominación que no sea adventista? Si comienzo por la primera parte, cualquiera puede pretender ser la iglesia verdadera de Dios. Sin embargo, no todo el mundo la va a poder sustentar con la palabra, que es lo que estamos enfatizando, demostrarlo en base a la Biblia. La mayor parte de las denominaciones consideran que no importa donde tú estés. La mayor parte de las denominaciones creen una especie de universalismo en ese sentido. Sin embargo, ciertamente existe la iglesia invisible, lo que se conoce como la iglesia invisible. La iglesia invisible de Dios está compuesta no solo por los fieles que son parte del pueblo remanente de Dios, de la iglesia verdadera, sino también por los que están buscando de Dios de corazón, que son buscadores sinceros, creyentes sinceros en las demás denominaciones cristianas y hasta en las demás religiones mundiales, Sí. donde hay gente que está obrando creyendo que está haciendo lo correcto, que tienen una búsqueda sincera de la verdad, y Dios obrará en su favor. Una de las formas en que Dios obra en su favor es atrayéndolo a la verdad, conectándolo con alguien que conoce la verdad. Dios obra en su favor. Así como cuando vemos en la antigüedad personas que eran parte de otra nacionalidad y que Dios decidió ponerlo en contacto con su pueblo.
Hay un ejemplo muy interesante que aparece en el libro de Hechos, que es la experiencia de un centurión llamado Cornelio de la Compañía La Italiana en Roma. Sí. No era parte de Israel, no era parte de la iglesia todavía, y entonces era un hombre que hacía obras de caridad, era generoso, y era un hombre que hasta donde entendía, él le oraba a Dios, le pedía a Dios sin conocerlo. Sin conocer. Y entonces el cielo vio que ese hombre era un candidato potencial para el reino de los cielos. ¿Qué hizo? ¿Lo dejó donde estaba? No, lo puso en contacto con la iglesia. Okay. Nota que dice la palabra que se le apareció un ángel y él se espantó, como este lugar, y el ángel le dijo: no temas, el cielo ha visto tu intención y Dios quiere que tú seas salvo. Y él le pregunta al ángel: ¿qué debo hacer? Y aunque el ángel, su función como mensajero, pudo haberle dado todo el conocimiento de la luz, pero Dios no rompe el protocolo. El protocolo que Dios utiliza es a través de la iglesia. Por eso le dio la dirección donde estaba hospedado el apóstol Pedro, el apóstol Pedro específicamente, y le dice: mira, él está en tal casa, en tal dirección, hospedado en la casa de un tal Simón, que por sobrenombre le llaman el curtidor, un tocayo de él, porque él es Simón también, solo que por sobrenombre se llama Pedro. Envíalo a buscar, y cuando él venga, él te dirá lo que tienes que hacer. Nota cómo Dios lo pone en contacto con uno de los miembros de su iglesia para que le diga lo que tiene que hacer. Dios no rompe el protocolo. Igualmente Saulo, que llegó a ser un azote para la iglesia primitiva, la iglesia apostólica. Saulo era del bando enemigo de la iglesia, y entonces Dios decidió hacerle un llamado personal, directo. Y hay personas que pueden discutirte a ti, pero el día que Dios le hable personalmente no podrán discutirle. Así hizo Saulo. Lo único que le dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? O sea, lo que tú me digas. Sí. Y entonces dice la palabra que aunque Dios pudo decirle directamente, nota que ni Dios rompe el protocolo, y Dios está por encima de todo. No solo el ángel con Cornelio. Ahora vemos que Dios tampoco rompe el protocolo, y lo que le dice a Saulo es: ve, entra a Damasco, ve a la iglesia, busca a los hermanos, y allí te dirán lo que tienes que hacer. O sea, siempre Dios pone a la gente en contacto con su iglesia, porque es la depositaria de la verdad. La iglesia en sí misma no tiene un poder particular para ella salvar a una persona. La iglesia no salva, pero es la que tiene la verdad. Y nadie rehusando esa verdad, nadie con conocimiento de esa luz rechazándola, podrá entonces accesar a lo que es la salvación. Amén. Amén. Pastor, y esas personas que se encuentran en otras denominaciones que no cumplen con esa característica al principio que usted mencionó, ¿qué va a pasar con esas personas al final? ¿Habrá alguna posibilidad de salvación? Tú estás mencionando las personas que están en otras religiones y denominaciones que no son sinceras, o las que son sinceras en su búsqueda. ¿Cuál de las dos? La que son sinceras, pero que se encuentran en el error. En el error. Están, por decirlo así, sinceramente equivocados, ¿cierto? Exacto. Okay. Están sinceramente equivocados. Sí. Aunque la sinceridad no excusa el error, pero Dios no lo hace culpable de lo que ellos no conocen. O sea, el error es error. Sí. Hace poco estaba leyendo la noticia de una joven señora que lanzó a su niño pequeño al río Ganges, pensando que lo estaba sacrificando a la diosa del río Ganges, según su creencia, ahí en la India. Ella luego llegó a conocer la verdad, Sí. pero ya su hijo, que lo lanzó al río, que murió, ya ese por lo menos momentáneamente no puede recuperarlo ahora. O sea, nota que la sinceridad no excusa el error. Sin embargo, Dios no la culpabiliza porque ella no tenía la luz. Okay. Dios no la condena por eso. Pero hay consecuencias que tuvo su error, y entonces hay personas que andan en el error que seguirán teniendo consecuencias de ello a menos que le alcancemos con la verdad. Por eso Dios quiere que le alcancemos con la verdad. Si una de esas personas muriera en el error sin haber tenido la oportunidad de conocer la verdad, Dios no le tomará en cuenta lo que esa persona no sabía. Dios no la va a condenar por lo que no sabía. Es importante que sepamos eso. Ahora, hay una ignorancia voluntaria, que es cuando la persona se niega teniendo la oportunidad de conocer la verdad. Tú le invitas, uno de nosotros le invita a una serie de campaña o a estudiar la Biblia y se niega. Ya si la persona queda ignorante, ya esa ignorancia es voluntaria. Y la ignorancia voluntaria es pecado.
Wow. Y es importante que lo sepamos. Así que Dios no nos toma en cuenta lo que no conocemos, la luz que no recibimos, siempre y cuando no esté en nuestras manos obtenerla o accesar a ella. Que la ignorancia no sea voluntaria, sino que sea circunstancial. Pastor, usted sabe que hablando de eso, nos llega esta otra pregunta que está muy entrelazada a lo que estamos hablando, y es que lamentablemente hay personas que, ok, es verdad, se reconoce que cuando lo hacen injustamente, por ejemplo, las personas que están en el hinduismo, en el budaísmo, a veces no saben que lo que están haciendo está mal, porque no han conocido todavía el mensaje. Pero estas personas, pastor, que viven al lado de nosotros, por ejemplo, a veces nosotros tenemos familiares de otras denominaciones y ellos están viendo el testimonio de nosotros y ellos saben en lo que nosotros creemos y lo saben con base bíblica. Inclusive hemos llegado a invitar, así mismo como usted dice, hemos llegado a invitar a personas y ellos han ido a nuestra iglesia, han estado dentro de grupos pequeños estudiando la palabra de Dios, pero aún así, pastor, no aceptan. Por ejemplo, ellos pueden leerlo con sus propios ojos en la Biblia, que lo que estamos explicándole, por ejemplo, acerca del sábado, acerca del infierno, del cielo, y ellos lo leen ahí, pero aún así no captan y no quieren como retroceder o no quieren abandonar su otra feligresía, sus denominaciones. ¿Qué hacemos entonces con esa persona o qué pasaría con ellas? Sí, sé que hay muchas personas que le cuesta salir de lo que es la senda ancha, Exacto, sí. donde a veces se sienten en libertad. Ellos creen que la iglesia es la que le crea el marco de su salvación, y entonces sienten la libertad porque allí no se le cohíbe esto, porque allí se le permite tal cosa, porque el orgullo, atención, la soberbia y el orgullo no le permitirían reconocer que estaban equivocados. Exacto. No son capaces de dar el paso, no son capaces de pagar el precio que tiene la salvación, que tiene abrazar la verdad. Entonces, no nos extrañemos si en el día final la mayor cantidad de personas perdidas no son ni del mundo musulmán, ni del mundo del budismo, Sí. ni del mundo del hinduismo, sino del cristianismo, Wow. porque son los que han estado más expuestos a la luz y a la verdad. Como tú dices, están al lado de nosotros, Sí. están expuestos constantemente a la verdad. Tendrán menos excusa de no haber recibido la luz de la verdad, porque la mayoría de hecho la conocen. Así que no nos extrañemos si la mayor cantidad de personas perdidas al final son del cristianismo entre todas las religiones mundiales, porque justamente el cristianismo es donde encontramos mayor oposición hacia la verdad, y fue justamente dentro del cristianismo donde hubo tanta oposición a los hijos de Dios y donde hubo tanta persecución en la Edad Media, y de donde vendrá más persecución en la parte final de la historia. Así es. Así es, pastor. Quería agregar que muchas personas que conocemos están expuestos a la verdad y por tradición a las familias, a la cultura, se rehúsan a aceptarla. Entonces es algo que uno tiene, como la palabra de Dios dice, poner a Dios en primer lugar y después las cosas van a venir por añadidura. Amén. De hecho, Amén. el Señor Jesús dijo, el que no deja padre, madre, casa, hijo, por causa del evangelio, no es digno de mí. O sea, siempre habrá un precio. Eso de que la familia, tú acabas de decir hace un ratito, Sí. cómo tú aceptaste la verdad cuando toda tu familia es de otra denominación religiosa, eso tuvo un costo. Eso tuvo Sí. un costo. Y ese costo que hay que pagar, ese costo, ese esfuerzo, es lo que representa cuando Jesús hace la comparación. Él dice, el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido que un hombre trabajando en el campo se encontró. Y entonces fue y vendió todo lo que tenía para comprar el campo. Nota que lo que él compra no es el tesoro. La salvación no se puede comprar. Ya Jesús la pagó por nosotros, pero él compra el campo. Tuvo que hacer una inversión, tuvo que comprar el campo. Ese esfuerzo representa esa voluntad que hay que poner en marcha, y eso que hay que sobrepasar, eso que hay que vencer para aceptar la verdad, ya sean familiares, amigos, preconceptos, el orgullo, la soberbia, el qué dirán. Hay que estar dispuesto a pagar el precio, porque así se estaría comprando el campo en el que está el tesoro, que es el reino de los cielos. Así es, pastor. Mire, da pena muchas veces porque a veces uno ve la situación entre la misma familia. Yo tengo, por ejemplo, muchos primos que amo como si fueran mis hermanos y me gustaría verlos, tú sabes, como envuelto donde yo estoy adorando, como que, wow, mira, si yo estuviera con
con tal prima aquí adorando, qué feliz sería. Pero a veces es penoso porque uno tiene que como reconocer y recapacitar qué tan importante es Dios para mí. Porque a veces tenemos que pensar, ¿estoy yo en esta iglesia simplemente porque aquí están mis familiares, mis amigos? ¿O porque qué va a decir el pastor de mí si me voy de esta iglesia? Entonces, a veces tenemos que pensar primero, ¿qué pensaría Dios de mí? Si yo conociendo la verdad que Dios me ha mandado, que Dios me ha enviado, yo no lo acepto todavía por el qué dirán, por lo que va a decir mi feligresía o mi familiar o mis amigos o mi pastor de esta iglesia. Entonces, pastor, también dentro de este tema hemos visto la necesidad de hacernos la pregunta siguiente, que es, estas personas que tienen entonces otros libros sagrados, que no son los mismos libros sagrados, por ejemplo, de la Santa Biblia que tenemos los cristianos, ¿cómo podríamos nosotros predicarles a esas personas que, por ejemplo, yo le podría decir, no, porque está en escrito, como por ejemplo, un escrito está, pero ellos van a decir, no te lo puedo comprender, comprobar, porque en mi libro sagrado no está lo que tú me estás diciendo. ¿Cómo podemos llegarle a esas personas? Sí, muy importante. Lo primero es establecer algunos puntos en común que podemos tener. Por ejemplo, cuando hablamos del mundo musulmán, sí, donde hay muchas personas que sinceramente están buscando de Dios y donde hay tantos que están sinceramente equivocados, pero con un nivel enorme y donde ellos tienen un alto concepto de la verdad. Uno de los puntos en común que tenemos con ellos es que ellos tampoco comen animales inmundos. O sea, lo que la Biblia cataloga de que son animales sucios, ellos también así lo entienden, tal y como lo presenta la Biblia. Nota cómo tenemos un punto en común con ellos que posiblemente no exista con una denominación cristiana. Exacto. De paso, uno de nuestros colegas en el ministerio, que vive al lado de unos musulmanes, él también pues le estaba dando un buen trato a ellos, le estaba mostrando la verdad en su forma de ser, un buen trato como vecinos, al punto que cuando él un día se encontró con el musulmán le dijo que él era el vecino, que es colega mío en el ministerio, le dijo, usted es uno de los mejores musulmanes que yo conozco. Wow. O sea, para él, una vida religiosa, así entregado, consagrado, era la forma que él veía en este colega, que es incluso ministro del Evangelio. Sin embargo, la forma. Así que la manera en que tratamos a los demás va a hablar mucho de nuestra verdad, de la verdad que profesamos, de la verdad de Dios que nos ha confiado, porque no es nuestra, que nos la ha confiado para nosotros compartirla también con otros. Así que es importante que establezcamos ese tipo de puentes. En el hinduismo, los hinduistas pues son vegetarianos. Exacto. Tenemos un gran porcentaje de miembros de nuestra iglesia que también pues practican el vegetarianismo como una forma de tener y gozar una mejor salud y poderle rendir a Dios mayor cantidad de años en su servicio, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que ahí tenemos un puente con los hinduistas y con gran parte de esas religiones orientales que también practican esto, solo por mencionar algunos casos. Así que sí existe la manera, y nosotros valorando también con frecuencia algunos puntos positivos que podemos encontrar en algunos de esos libros sagrados, como son el Corán, como son los Vedas para los hindúes, como es la plegaria para los que siguen básicamente a Buda, entre otros. Así que siempre podremos establecer algún tipo de puente, algún tipo de lazo que nos lleve a poderle presentar la verdad. Pero primero tenemos que derribar barreras, prejuicios, y eso va a ocurrir con el trato que nosotros le demos. Porque lamentablemente en las demás religiones mundiales, incluyendo el judaísmo, el islamismo, el budismo, entre otros, el único concepto que tienen de cristiano es el que pintó la Iglesia Católica Romana durante la Edad Media, en cuanto a intolerancia, persecución e inmiscuirse en la política.
El concepto que ellos tienen de cristianos, ellos ni siquiera algunos hacen separación entre denominaciones. Ellos ven a los cristianos como un todo y el único concepto que ellos tienen es ese concepto negativo que pintó la Iglesia Católica Romana durante la Edad Media. Así que no podemos culparlo a ellos de los prejuicios que tienen contra nosotros como cristianos, porque ellos no tienen ese nivel de luz. Y por eso decía hace un ratito que no nos sorprendamos si al final la mayor cantidad de personas perdidas no están dentro de esas otras denominaciones y no dentro de alguna rama del cristianismo, como podemos ver. Wow. Así es, pastor. Yo quiero que usted me le diga algo a esas personas que dicen, mientras yo crea en Dios, no, todo está bien, no necesito ir a ninguna iglesia o congregarme o que tú me des estudio bíblico. Yo creo en Dios, yo soy hija de Dios y con eso basta. Yo quiero que usted me le diga algo a esas personas que tienen ese pensamiento. Sí, cualquier persona puede pensar en lo que quiera. Cada uno es libre de pensar y tener el concepto, pero ser un hijo de Dios no es decirlo. Así fuera muy fácil. Ser hijo de Dios no es tan sencillo. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le ha dado el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Dios no le ha dado el derecho a usted, que no está dando los pasos que indica la Biblia, de usted llamarse hijo de Dios. Está usurpando un nombre. Es más, está tomando en vano el nombre de Dios. Y ese es el único mandamiento con amenaza. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará a Jehová por inocente al que tomare su nombre en vano. Así que ser un hijo o una hija de Dios tiene un costo. La Biblia lo presenta. Por eso cuando salimos a predicar el evangelio, no le salimos a predicar a los hijos de Dios, es a las criaturas. Solo son criaturas. Y te predicar del evangelio a toda criatura. Ahora, el que creyere y fuera bautizado, ese será salvo. Ser cristiano, ser creyente tiene un costo. Y eso lo presenta la Biblia. Así que no te engañes a ti mismo, a ti misma, porque un día tendrás que confrontarte ante el tribunal de Dios. Amén. Wow, pastor, muchísimas gracias. Yo creo que todas las preguntas han quedado claras. Gloria a Dios. Les exhortamos a todos ustedes, nuestros amigos que nos están viendo, que si aún no han entendido o si no han recibido el mensaje de Dios y todavía están buscando cuál es la iglesia verdadera o si tienen que ir, ¿verdad?, a conocer a Dios dentro de cualquier otra denominación, les pedimos que ahí en su hogar se arrodillen y que busquen la presencia de Dios y que Dios les pueda dar el entendimiento de que ustedes puedan entender qué es lo que realmente Dios quiere de nosotros y cómo nosotros podemos estar más cerca de Dios cada día. Muchísimas gracias, Pastor Mario Rondón. Amén. Siempre es un privilegio estar con usted, aprendiendo más. Yo creo que de aquí ya me voy muy tranquila, porque como que tengo muchas respuestas claras ya en mi mente. Amén. Les damos gracias una vez más. Síganos a nuestros programas que tenemos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube como @seamossabios. Y una vez más le damos gracias y hasta la próxima.